La paz de Dios, hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a una transmisión más en este día. Hoy para la consideración del tema está con nosotros nuestro hermano David González, quien es titular de la Secretaría Técnica de este presbiterio y además es pastor titular en la iglesia Lirio de los Valles en Armería. Le pido me acompañe usted ahí que se encuentra en su hogar para que hagamos una oración y pongamos delante de nuestro Dios nuestras vidas en este día y la vida de su siervo para que su palabra trascienda en nuestro corazón y mueva nuestras voluntades para hacer aquello que Dios le agrada. Padre, te damos gracias en esta tarde por concedernos el privilegio, Señor, de siempre, Señor, ser bendecidos con tu verdad. Gracias porque tu palabra es guía, tu palabra es consuelo, tu palabra, Señor, llama al corazón para volverse a ti y por ello te glorificamos, te bendecimos, porque tú no quieres que el hombre perezca, sino que viva, que se vuelva de su camino, que guíe sus pasos, Señor, a aquello a donde tú quieres que esté. Y el final, Señor, de nuestra caminar, de nuestro andar en tu presencia, es un día contemplarte cara a cara. Toma en tus manos preciosas la vida de tu siervo, nuestro hermano David González. Guárdale, guíale a él, su familia, y concédele, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, trascienda en nuestras vidas y sean movidas, Señor, a actuar de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Gracias te doy en esta tarde, porque delante de ti estamos y nos gozamos por tu presencia y amor, Señor. Por Cristo Jesús, quédate con nosotros y glorifica tu nombre con tu verdad en la vida de cada uno de aquellos que en sus hogares han dispuesto, Señor, su tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano David. La paz de Dios, hermanos. Gracias por esta invitación, a nuestro hermano Hernán. Agradecemos al Señor que nos permite en este día poder compartir con ustedes este tema tan hermoso que viene en nuestros temarios familiares. Y quisiera que leyéramos unidos el Salmo 127, versículo número 3, dos veces para la gloria de nuestro Dios, y así adentrarnos en este tema que nos corresponde tratar en este día. Dice la bendita palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Una vez más, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y por gracia del Señor nos permita iniciar este trimestre con el tema general, tipos de familia hoy en día, que estaremos viendo durante todo este trimestre para edificación de la iglesia y sobre todo de cada uno de nosotros de manera particular. De manera especial, hoy veremos la familia tradicional conforme a las escrituras, que es el tema que nos compete en este día. Y basados en este texto que acabamos de leer, ¿sí? De Salmo 127, verso 3, hermanos, ¿sí? Tenemos dos verdades, una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica nos menciona que la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor establece el modelo de familia que debemos de tener dentro de nuestros hogares. La verdad bíblica aplicada de este tema nos menciona que la palabra de Dios nos enseña que el propósito de la familia fue la procreación, la ayuda mutua y el desarrollo social armónico. Esta verdad bíblica aplicada, bueno, abarca todos los demás temas que con la ayuda del Señor estaremos viendo durante este trimestre.
A manera de introducción, para ver lo que es la familia tradicional conforme a las escrituras, se nos menciona que iniciamos el estudio de esta estructura familiar y hay un parteaguas dentro de la historia del ser humano que comienza con la revolución industrial en 1760, ahí en Inglaterra, ¿sí? De ahí hacia adelante, el modelo de familia que estaba establecido cambia totalmente, abruptamente cambia ese modelo familiar que estaba antes de que llegara lo que se conoció como la revolución industrial. Sí, cambió totalmente desde la idiosincrasia de las personas en general hasta lo que es el trato en el vínculo familiar. De ahí que Dios estableció la familia como primer punto de este tema, dos puntos muy básicos, muy sencillos, y hasta 1780 fue estable ese vínculo familiar que el Señor estableció, pero después hubo cambios estructurales muy drásticos dentro de la familia que a pesar de que han pasado todos estos años, hermanos, sigue repercutiendo mucho dentro de las familias a nivel mundial y sobre todo en las familias cristianas. El modelo de origen fue en dependencia absoluta de Dios. Así fue el modelo de origen de la familia. En el Salmo 145, en sus versos 14 al 17, nos habla de esta realidad, de este modelo que el Señor nos dejó a través de su palabra y cómo es un modelo familiar eficaz para poder cumplir los propósitos eternos que el Señor tiene designados en su palabra. Dice el verso 14 del capítulo 145 del libro de los Salmos: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, en los modelos familiares, antes de la revolución industrial, hermanos, la agricultura, la ganadería, los oficios proveían el trabajo que sustentaba a la familia, ¿sí? De ahí era de donde venía ese sustento económico monetario para que las familias se sostuvieran. El comercio también fue generador de riqueza, ¿sí? En su momento y sustento familiar, como dice la escritura donde acabamos de leer: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Toda la bendición, ¿sí? De nosotros como cristianos, como familias cristianas, que esperamos de parte del Señor, ¿sí? Siempre nuestros ojos están puestos en Él. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él sostuvo las familias antes de la revolución industrial y las sigue sosteniendo después de este parteaguas que se marcó en la historia de la humanidad. Y hasta este día nos sigue sosteniendo como familias cristianas. La escritura presenta un modelo de trabajo familiar. En el Salmo 128, todo este precioso salmo nos habla de ese modelo de trabajo familiar en ese vínculo que el Señor había establecido. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, dice el Señor a las familias en aquel momento: bienaventurado serás y te irá bien. Gloria sea a nuestro Dios. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Son bendiciones que el Señor tiene reservadas para el hogar, para la familia cristiana, ¿sí? Pero hay condiciones. Dice el Señor que dentro de ese vínculo que el Señor ha establecido, ¿sí? Sólido, para sostenimiento
de naciones, que es la familia, dice que debe de haber ese temor de Jehová. Dice el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y eso es lo que anhelamos en nuestros hogares, en nuestras casas, para con nuestros hijos, que verdaderamente todo el tiempo la bendición del Señor esté en nuestros hogares y en nuestras familias. De ahí, hermanos, que el Señor presenta este modelo de trabajo. El padre de familia, hermanos, era el fundador de la familia y su dirección patriarcal era absoluta, ¿sí? La familia, al crecer, formó un clan familiar también con sentido patriarcal. Cuando hablamos de ese sentido patriarcal, hermanos, tenemos que pensar en el siervo de Dios, hermanos, Job. Job era un hombre que, si usted en la escritura, cuando usted escucha a Job, lo primero que piensa es integridad, un hombre íntegro, pero también era un hombre que sabía guiar a su familia, que sabía velar por su familia. Y en este punto, el padre era el fundador de la familia y su dirección patriarcal era absoluta. Lo vemos ahí en Job 1:5. Dice la bendita palabra de Dios que este patriarca, aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, dice, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Hermanos, nos enseña la bendita palabra del Señor cómo Job, a pesar de que sus hijos ya no estaban en su casa, él seguía manteniendo ese modelo de familia. Él hacía esos convites, los invitaba y sabía que ellos a su vez también tenían, ¿sí? A pesar de ya ser hombres casados, de haber ya formado familias aparte, así lo dice, así lo declara el versículo 13 del mismo capítulo 1, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. El hijo primogénito ya no estaba en la casa de Job. Ahora él estaba aparte, ahora él ya había formado una familia, ahora él ya era el patriarca de un hogar, ahora era la guianza de ese hogar, pero se refleja ese vínculo de amor que Job pudo cimentar en el corazón de cada uno de sus hijos, de tal manera que su hijo mayor hacía sus convites y no solamente invitaba a sus hermanos, sino también a sus 3 hermanas. Y nos habla de ese vínculo que se transmitió de generación a generación y que Job supo velar por sus familias. A pesar de todas las pruebas, las luchas que pudiera haber, Job en su corazón estaba a velar por sus hijos. Dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice, de esta manera hacía Job todos los días. Qué hermoso ejemplo, hermanos. Qué hermoso ejemplo de este varón que nos enseña a nosotros, los que ya tenemos tiempo dentro de una familia, capitaneando esa familia en el nombre del Señor, ¿sí? Llevándola hacia adelante a los hijos, a la esposa, al hogar, ¿sí? A los matrimonios más jóvenes, nos enseña cómo debemos de ir llevando, ¿sí? En ese paso de fe, nuestras familias hacia el Señor. Dice Job, todos los días, ¿sí? Hacía esas oraciones por sus hijos para que el Señor los guardara y los fortaleciera. Y eso era lo hermoso, hermanos. Era lo hermoso que estaba dentro del vínculo familiar. Gloria sea a nuestro Dios. Por los siglos la familia fue el núcleo formativo de la sociedad. El mismo Señor Jesucristo ahí en San Mateo 13:52 compara a escribas doctos con el padre de familia, ¿sí? Compara a esos escribas doctos con el padre de familia. Gloria sea al Señor. El texto de San Mateo 13:52 nos da una idea, hermanos, con otras más, que la referencia social, poblacional y nacional era y fue siempre la familia. Gloria sea a nuestro Dios. De ahí, hermanos, que si hay algo a lo cual el enemigo presta especial atención, ¿sí? Es a la familia, a los hogares.
Por eso vemos tantos hogares, tantas familias disfuncionales, tantos hogares destruidos, porque el enemigo sabe que el Señor utiliza ese modelo, ¿sí? Para hacernos entender a través de su bendita palabra, hermanos, que fue la familia el modelo perfecto para saber esa unidad, ese amor, amados hermanos, entre los seres humanos. Gloria sea a nuestro Dios. La revolución industrial, segundo punto, afectó todos los ámbitos de la sociedad, todos. De ahí que se podría pensar que el progreso de la humanidad, hermanos, ha traído sus cambios, pero también ha afectado los valores, ¿sí? La revolución industrial, hermanos, cuando aparece la revolución industrial, aparece los primeros motores de combustión interna. El barco de vapor de Fulton, hermanos, aparece, wow, una maravilla. Ahí ese barco surcando, amados hermanos, los ríos, ¿sí? El primer automóvil, 13 kilómetros por hora, hermanos, primer automóvil, ¿sí? Y la gente se maravilla con todos estos cambios dentro que trajo la revolución industrial, hermanos. Innovación tecnológica rompió lo que todos estábamos acostumbrados a ver, ¿sí? Todos los estereotipos que estaban en nuestra mente, la revolución industrial los deshizo, pero también, ¿sí? Mucho de la estructura familiar se dejó de estar conformada como la conocíamos. El clan familiar, las familias, ¿sí? Casi se desintegraron por la industrialización y las ofertas de trabajo distantes del hogar original, ¿sí? El varón tenía que recorrer muchos kilómetros para llegar hasta las empresas, hasta las fábricas, ¿sí? En las cuales tenían que ir para llevar ahora el sustento al hogar, ¿sí? Largas jornadas de trabajo, hermanas, hermanos, que cuando esas jornadas de trabajo terminaban, el varón al regresar a su casa regresaba cansado, fastidiado, con su mente tal vez problemas que tuvo en el trabajo con sus compañeros, ¿sí? Y cuando él llegaba con toda esta carga, lo único que había para los hijos, para la esposa, eran reproches, eran gritos, era fastidio, ¿sí? Era cansancio. Y ya no estaba el consejo, ya no estaba la ayuda mutua, ya no estaba tampoco, amados hermanos, el sentarme y dedicarle ese tiempo de calidad a la esposa o a los hijos. De ahí que, como dice nuestro tema, casi se desintegra este clan familiar. No se diga, hermanos, el aspecto religioso. La fe también se afectó por la falta de integración de abuelos, de padres, de nietos, que tuvieron que emigrar a diversas poblaciones, hermanos. Tuvieron que emigrar a diversas poblaciones. La revolución industrial, ¿sí? Siglo XVIII, el siglo de las luces, las guerras, hermanos, Primera Guerra Mundial, todo esto fragmentó a la familia de una manera que no tenemos precedentes de ello, hermanos, ¿sí? Los padres que tuvieron que salir a la guerra, tuvieron que bloquear, la mente tuvo que bloquear todos esos sentimientos de paz, de amor. ¿Por qué? Porque tenían que ir a esas guerras donde tenían que quitarle la vida a otro ser humano, a otra persona, y su misma mente, su mismo subconsciente bloqueaba todos esos sentimientos de amor, ¿sí? De compasión, de paciencia, para que ellos fuera una manera, hermanos, de defensa personal de ellos para poder quitarle la vida a otra persona. Todo eso, después de que pasa todo esto de la revolución industrial, el siglo de las luces, las guerras mundiales, hermanos, ¿sí? Vuelven estos padres afectados y ya no hay muestras de cariño, no hay muestras de amor, no hay palabras de aliento para los hijos, para la familia. ¿Por qué? Porque todos estos procesos fueron bloqueando esos sentimientos en el corazón y en la mente de el padre de familia, ¿sí? Hermanos, de ahí que debemos de siempre nosotros estar pendientes al modelo familiar, pero que nos marca la palabra de Dios, ¿sí? Nuestra sociedad nos dicta ciertos modelos,
cómo debemos de llevar una familia, pero no quiere decir que ese modelo sea el que el pueblo cristiano deba de seguir, hermanos, ¿sí? El modelo hermoso que tenemos para seguir, ¿sí? Como familias dentro de ese vínculo que el Señor nos ha permitido formar, que es el hogar, ¿sí? Ese modelo está en la palabra de Dios. Cualquiera podrá decir, hermanos, pero tenemos países que modelos familiares no son conforme a la palabra de Dios, ¿sí? O que no han utilizado la palabra de Dios, hermanos, pero si no se ha utilizado, ¿sí? La palabra de Dios para tener un modelo familiar, no quiere decir que no sirva, simplemente quiere decir que no se ha usado, ¿sí? Y si vemos al patriarca Job, si vemos a Josué, ¿sí? Hermanos, cómo ellos hicieron pacto con Dios para guiar a sus hijos, a su pueblo, a las plantas del Señor. Y podemos hacer nuestras las palabras de Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. De esa misma manera, amados hermanos, podemos ver que fueron hombres de fe que pusieron toda su confianza en el Señor y que supieron que el Señor era poderoso para sostener su hogar y sus familias. Gloria sea a nuestro Dios. Así, hermanos, no importa que hayamos pasado una revolución industrial, no importa que hayamos pasado el siglo de las luces, no importa que hayamos pasado 2 guerras mundiales, no importa que la cosmovisión, hermanos, de la sociedad esté cambiando, ¿sí? La familia tradicional que el Señor dejó a través de su palabra, en este tiempo sigue siendo eficaz, porque el Señor, su palabra dice que es viva y eficaz. Así que nuestros hogares deben de estar fundados sobre la bendita palabra del Señor, para que podamos seguir adelante, para que nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos, cuando dejen el hogar, ¿sí? Vean el modelo familiar que nosotros vivimos a la luz de las Escrituras y que ellos también lo quieran imitar, que también ellos quieran vivir conforme a la palabra de Dios, que en sus corazones se lleven todos los consejos que el Señor Jesucristo dio a través de su palabra, que en sus corazones se lleven la vida y obra del patriarca Job, de Josué, de Moisés, de todos ellos, de cómo guiaron a sus hogares y a sus familias. Y que de esa misma manera también ellos anhelen ver ese modelo de familia que el Señor nos dejó a través de su palabra. ¿Podrán las familias cristianas? Y es una pregunta para culminar este tema. ¿Podrán las familias cristianas, a pesar de la tecnología actual, a pesar de la cosmovisión cambiante de la sociedad, a pesar, amados hermanos, de las redes sociales, cómo bombardean a nuestros hijos de otros modelos de familia que después en este trimestre los estaremos analizando, seguir siendo cristianos verdaderos? ¿Podremos sostenernos? ¿Podremos, con la ayuda del Señor, seguir adelante? ¿Podremos sacar de la mente de nuestros jóvenes que no es necesario formar una familia? ¿Podremos romper todos esos paradigmas en el corazón de nuestra juventud que hoy no anhelan el matrimonio, que hoy no anhelan formar una familia tradicional como lo marca la Escritura? Dios nos ayude en todo, a través de su bendita palabra, a través de la oración, a través de estar consagrados a Él. El Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que las familias tradicionales, ¿sí? Que las familias cristianas sigan siendo el foco de atención de la sociedad en general. Que verdaderamente seamos la sal de este mundo y que el Señor nos permita, por su gracia infinita y su misericordia, un día poder presentarnos delante de Él con todas nuestras familias, y que al presentarnos podamos decir, de todos los que me diste, Señor, ninguno se perdió. Oremos, hermanos, oremos. Digámosle al Señor que nos permita a nosotros como padres, como abuelos, ¿sí? Poder transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que en nada el diablo, el enemigo, tome ventaja, sino que antes bien ellos puedan responder a todos los embates que hace la sociedad a través de la bendita palabra de Dios
y que la palabra del Señor sea su ayuda y su escudo, como lo ha sido de nosotros hasta este día. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has permitido de, a través de todo este tiempo, Señor, venir reflexionando a través de la palabra, lo que es ese modelo de familia que tú dejaste en las Escrituras para ejemplo de nosotros. En ella encontramos cómo educar a los hijos, en ella encontramos cómo llevar el sustento a nuestros hogares, en ella encontramos, Señor, cómo tratar al esposo y cómo tratar a la esposa. En ella encontramos, bendito Padre Celestial, el consejo para cualquier situación que podamos estar viviendo dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras familias. La familia, desde tiempos inmemorables, Señor, ha estado en tu corazón. Y te pedimos que así como has sostenido a familias a través de los siglos, familias cristianas, nos sigas sosteniendo a nosotros en este siglo, Señor, en el cual nos tocó vivir. Como dice el apóstol Pablo, que estos modelos de familia nos sigan sosteniendo a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que nos ayudes para transmitir este consejo a nuestros hijos. Que vean, Señor, hogares cristianos, que vean a papá y a mamá cristianos y que nuestros hijos anhelen formar el día de mañana un hogar, una familia cristiana para gloria de tu nombre, bendito Padre Celestial. No que vean a mamá y papá discutiendo, no que vean a mamá y papá fragmentados y que el día de mañana ellos puedan pensar, ¿para qué me caso? ¿Para qué formo una familia? Si solamente voy a ser como mis padres que se dijeron cristianos y todo el tiempo se la pasaron peleando. Señor, y si esto pasa en los hogares cristianos, y si esto está aconteciendo, Señor, en ese vínculo familiar que tú has establecido, ahí donde cerramos las puertas, Señor, y ya estamos fuera de un templo, estamos fuera del ministerio, ya no estamos en un púlpito, Señor, ayúdanos. Perdónanos si hemos fallado como padres o como madres. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, para ser ejemplo, no solamente de los creyentes, sino primeramente de nuestros hijos, para que con nuestro ejemplo, Señor, ellos anhelen con todo su corazón el día de mañana seguirte y que ellos sigan esos modelos familiares para gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por toda esta riqueza generacional que nos has dejado a través de tu palabra y a través de hermanos y hermanas que formaron esas familias tradicionales y que los más jóvenes pusimos nuestras miradas en ellos, Señor, y dijimos, el día de mañana quiero formar una familia como la familia del hermano fulanito, de la hermana sutanita. Gracias. Gracias, bendito Padre Celestial, por todas estas bendiciones que tú nos has dado. Señor, aprovechamos en esta oración para pedirte por las necesidades de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, por todas las necesidades, Señor, de el presbiterio Colima, Michoacán. Tú las conoces. Ahí las necesidades que se han expuesto en guerreros de oración, Señor, te pedimos que tú seas propicio para con cada una de ellas. Para el que esté enfermo, Señor, dale sanidad. Para que el que tenga problema económico, Señor, permítele que encuentre un trabajo digno para llevar el sustento. Para el que esté pasando, Señor, por alguna situación psicológica, Señor, te pedimos que tú actúes en sus corazones. De manera muy especial, Señor, te pedimos por nuestro hermano Bruno, por nuestra hermana Tere. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que les asistas, que pongas todos los medios de gracia, Señor, para que salgamos adelante en esta prueba que has puesto en la familia de mi hermano Bruno y de mi hermana Tere. Dice tu palabra que si uno de nuestros hermanos se duele, nos dolemos con ellos, pues somos un cuerpo en ti, Señor. Te pedimos con todo el corazón que seas propicio en esta necesidad. Todo, Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor y que cada día nuestras familias
¿sí? Sean dentro del modelo bíblico y no del modelo sociocultural en medio del cual nos tocó vivir. Que siempre nuestras familias sean bíblicas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos del presbiterio y todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, un abrazo fraterno en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes. No nos queda más que agradecer al Señor y despedirnos con el Salmo 23, que su preciosa letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Paz de Dios.